Arise, ye workers, from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. Georg Lukács fue un filósofo marxista y filósofo estético húngaro que vivió entre los años 1885 y 1971. Es considerado uno de los fundadores del llamado marxismo occidental, una corriente de la filosofía marxista independiente de la tradición ortodoxa soviética. Entre sus aportes teóricos destacan principalmente su teoría de la cosificación, su contribución a la teoría de Marx de la conciencia de clase y su desarrollo de la filosofía revolucionaria leninista. Lukács fue también un revolucionario comunista pragmático, muy influenciado por Lenin, entusiasmado por la Revolución Rusa de 1917, en 1918 se enlista en el Partido Comunista de Hungría, siendo un directivo durante el breve período de la República Soviética Húngara. Sin embargo, corresponde a entender al marxismo de Lukács como más bien controversial, ya que, básicamente es un pensador que hace de vínculo entre la tradición marxista clásica y la tradición crítica occidental, lo que chocó con posturas ortodoxas o mecanicistas dentro de la Segunda Internacional y posteriormente de la Tercera. Un ejemplo de esto es la recepción que tuvo su libro Historia y conciencia de clases publicado en 1923, el cual se enmarca en los debates concerniendo a la relación de la teoría marxista con la ciencia y la política. Si bien Historia y conciencia de clase es un libro impregnado de entusiasmo comunista, Lukács fue acusado de ultraizquierdista, lo que, como dice el título del célebre libro de Lenin, es la enfermedad infantil del comunismo. Esto último se puede entender en paralelo al hecho de que en el período de los años 20, la Tercera Internacional o Comintern practicó una política de repliegue, en defensa de la URSS. Frente al fracaso de algunas revoluciones en otros países de Europa como la revolución espartaquista. Algunas ideas desarrolladas en ensayos de historia y conciencia de clase serán abordadas a continuación. En Historia y conciencia de clases, Lukács ofrece una interpretación de la sociedad en la que el sujeto es recuperado y reivindicado frente a las estructuras. Lukács asume una posición marcadamente voluntarista y subjetivista, por lo que, como fue mencionado, fue un libro muy polémico con otras vertientes del marxismo, llegando a ser considerado expresión de la desviación ultraizquierdista. Lukács desarrolla su concepto de cosificación, el que es tomado del análisis de Marx sobre el fetichismo de la mercancía. Recordemos que Marx plantea que la forma mercancía proyecta ante los hombres el carácter social de su trabajo como un carácter material, y como si la relación social que media entre los productores y el trabajo fuese una relación social, al margen de los productores. Lukács plantea que el proceso que arranca de la forma mercancía, y que deriva en una universalización de esta, alcanza tal nivel que termina por generar condiciones de cosificación tanto objetivas como subjetivas, es decir, también en el plano de la conciencia. En ese sentido se produce una pérdida de sentido del sujeto en un mundo de objetivaciones resultado de esta universalización de la forma mercancía. Por otro lado, en la dimensión del conocimiento y de la teoría, la realidad es concebida en términos de objetos naturales o leyes inmanentes. Por lo que en las sociedades capitalistas modernas el desarrollo histórico es percibido por la ciencia burguesa como leyes autónomas, que en realidad corresponden a la autoobjetivación de la sociedad humana. Esta crítica al positivismo coincidiría para Lukács con la crítica hegeliano-marxista a la idea de orden social como orden de apariencias que ocultan lo que es esencial en él. En ese sentido, para Lukács el marxismo debe constituirse como una teoría crítica, o una teoría que critique las formas de objetivación de la sociedad burguesa y sea capaz de descubrir tras esas objetivaciones al propio sujeto que es quien las construye. Sobre el desarrollo de Lukács, de la idea marxista de conciencia de clase, Lukács define a esta como la reacción racionalmente adecuada a la posición objetiva que una clase ocupa en la sociedad, es decir, en el proceso de la producción. Lukács desarrolla la caracterización de la conciencia del proletariado, al ser el proletariado la clase trabajadora y productiva, en el régimen capitalista que está basado en la producción, es esta clase la que puede tener una conciencia de la esencia de la producción, o más aún de la totalidad, no como la burguesía que tendría una falsa conciencia al no apreciar la realidad de la producción. Entonces, el proletariado, siendo sujeto de la producción en el capitalismo, el destino de la revolución dependerá de la madurez ideológica del proletariado, o sea, de su conciencia de clase. Sin embargo, si el proceso de cosificación abarca el plano de la conciencia, ¿cómo es posible que el proletariado rompa con las formas de objetivación?
Frente a esto Lukács recurre a la idea hegeliana de dialéctica sujeto-objeto como idéntico a sí mismo y sostiene que en la relación sujeto-objeto en la sociedad burguesa, el sujeto estando sometido a este proceso de objetivación, por mucho que el trabajador se encuentre cosificado, el proletariado como clase en rigor no es anulado completamente en términos de su subjetividad, en tanto es el sujeto activo de los procesos históricos. Para Lukács el sujeto como tal no desaparece, solo se encuentra sometido al efecto de estas estructuras objetivaciones de las que se libera mediante la toma de conciencia. En otras palabras, Lukács pareciera confiar en que la superación de la cosificación es posible por las mismas consecuencias exacerbadas del proceso de cosificación. Es por esto que Lukács le atribuye a la conciencia del proletariado la misión histórica de hacer posible recuperar al sujeto de todas esas formas de cosificación en la medida en que el sujeto no ha sido destruido, no ha desaparecido. Es decir, la tarea de organizar reflexivamente la sociedad conforme a sus intereses que tiene un carácter universal toda vez que la emancipación del proletariado conlleva la emancipación de todas las clases en la sociedad capitalista y con ello la abolición del yugo capitalista. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight